Hacemos un balance del día, analizando y debatiendo los temas del momento, escuchando todos los puntos de vista para contarte las cosas tal como son. Bienvenidos a Es Cuestión de Ley. Quiero darle la cordial bienvenida al licenciado Roberto Ruiz Díaz. Bienvenido, licenciado, muy amable, gracias por su valioso tiempo, sobre todo para conocer su postura. Entendemos que recientemente usted presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad. Para mayor conocimiento de esta audiencia, licenciado, me gustaría poner en contexto, es decir, cuáles son los objetivos y las razones que lo motivaron a usted a presentar esta demanda ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Bienvenido. Muchas gracias, Edna. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Sí, efectivamente, esta fue una demanda que se presentó el 9 de agosto, o sea, ya va casi a un mes, que se presentó directamente en contra de la resolución número 54, que es del 14 de junio del 2023, por medio de la cual el Consejo de Gabinete autorizó al ministro de Comercio e Industria a firmar el contrato con Minera Panamá y lo autorizaba también a presentarlo ante la Asamblea Legislativa. Pero, ¿qué pasa en este tema? En este tema, yo fui director de contrataciones públicas y los que trabajamos el tema de los contratos con el Estado, conocemos perfectamente que para que se dé este tipo de contrataciones, que en este caso es una contratación directa, no es una licitación, el ministro de Comercio requería de otra resolución del Consejo de Gabinete en la cual se le exceptuaba a él de realizar el acto de selección de contratistas. Es decir, se le autorizaba a contratar directamente con Minera Panamá y esa resolución nunca se emitió. No sé si fue por el apuro o por dejadez, pero el Consejo de Gabinete sabe perfectamente que esas resoluciones son necesarias porque ellos las emiten a cada momento cuando quieren contratar directamente. Y sin esa resolución, el Contralor tampoco podía refrendar ese contrato. Cuando los expedientes de actos públicos van a la Contraloría, tienen que ir acompañados de la resolución mediante la cual se adjudica el acto que se licitó. En este caso, como no había licitación, no hay una resolución que adjudique, sino que tiene que acompañarse una resolución donde se exceptúa al ministro para que él pueda entonces directamente contratar con la empresa. Hay que entender que este tipo de resoluciones de excepción de acto público tiene que estar sustentada en la ley. Y la ley te da las causales del por qué puedes contratar directamente. Y allí el ministerio tenía que haber presentado un informe técnico, unas evaluaciones del por qué solo se podía contratar con Minera Panamá y no se podía convocar a una licitación. Esa es la principal causa por la cual acudimos a la Sala Tercera a pedir la nulidad del acto, pues adicional, la resolución 54, cuando la publicaron en la Gaceta Oficial, la publicaron en forma incompleta. La misma resolución dice que el contrato forma parte integral de ella y al momento de publicarla nada más publican la resolución, más no el contrato, y asumo que lo hicieron fue para que la gente no se enterara del contenido del contrato hasta que no llegara a la Asamblea Legislativa. Estamos hablando entonces de un tema de forma. Ahora, Exacto. cuando... En esta fase, perdón, en esta fase Sí. yo hice esa advertencia ante la propia sala y le dije, Ujú. el gobierno o el ejecutivo puede corregir retirando de la asamblea y cumpliendo ese procedimiento para entrar entonces a ver el fondo de lo que es el contrato, que es lo que se ha estado viendo en esta semana. O sea, ese pedacito que no se cumplió ya es una causal de violación al debido proceso que en su momento se demandaría el contrato. Entonces, Y la que idea puede era ser que, subsanable. exacto, subsanen ese error y entremos a ver el contenido del contrato. Pero no han querido, la Sala Tercera no se ha pronunciado aún, el magistrado Vázquez se había declarado impedido, hoy me entregaron copia de la resolución mediante la cual el resto de la sala señala que el impedimento no es legal, por lo cual él tiene que seguir con el conocimiento del caso, así que le corresponde a él determinar si suspende o no los efectos de esa resolución y asimismo si admite o no admite la demanda de nulidad. Y fue precisamente en virtud de esta demora que ayer presentamos una denuncia penal ante el despacho del Procurador General en contra del Ministro de Comercio e Industria y en contra del Contralor General de la República precisamente por estas omisiones, porque ahí hay una infracción a los deberes del funcionario público
que establece claramente que quien omita o rehúse en cumplir algunos de los procedimientos que establece la ley será sancionado penalmente. Y adicional, el artículo 431, que va dirigido más específicamente al ministro de Comercio como jefe negociador, que establece la penalidad para aquellos que sean encomendados por la República a llevar actos o negociaciones con estados o empresas extranjeras y el país resulte perjudicado. Ahora bien, para ampliar la postura del licenciado Roberto Ruiz Díaz, quiero preguntarle en detalle, si ha tenido la oportunidad de hacer un análisis del contrato minero, este que se encuentra pues siendo debatido en la Asamblea y del cual ya hay voces que se están oponiendo. Pero quiero concentrarme precisamente en preguntarle de esas aristas legales que usted ha podido observar en el contrato, si lo ha podido examinar y analizar. ¿Cuáles serían esas aristas que usted ha visto en el mismo? Bueno, mira, ya nosotros incluso participamos en la Asamblea Nacional. Ha circulado masivamente nuestra participación porque la tratamos de hacer en forma de docencia, más allá de buscar una posición política de a favor o en contra de algo, sino buscando cómo podemos solucionar este problema y cómo vemos que los intereses del país sean los mejores y no estén perjudicados. Hay diferentes razones por las cuales hemos señalado las posibles inconstitucionalidades y los posibles choques que hay en materia de la concesión minera. O sea, el contrato primero habla de que le va a dar un efecto retroactivo para que el mismo entre a regir a partir del 2021. Y lo hacen precisamente porque la empresa tiene una serie de denuncias y varios funcionarios por estar explotando ilegalmente la concesión sin contrato al haber sido declarado inconstitucional. Pero ese efecto retroactivo no se lo aplica al ingreso mínimo garantizado que supuestamente le van a pagar al Estado. Al Estado le están asegurando, que tampoco es como lo están diciendo, que son 375 millones anuales. Pero cuando usted lee las cláusulas del contrato, a partir del 2026 la fórmula cambia y ya no necesariamente será esa cantidad. Pero cuando vemos el efecto retroactivo, ellos dicen que por lo que han explotado hasta el 2020, desde el 2021 hasta acá, le van a dar al Estado 395 millones, pero han pasado ya más de 2 años. Entonces, ¿por qué no nos pagan retroactivamente, como dice la ley, los 2 años completos, que son 375 más 375 millones, 750 millones? Eso es uno de los puntos. Luego vamos a las partes de lo que denominan la violación a la soberanía, que es otorgar el derecho a una empresa para determinar en qué momento pueden ellos restringir el espacio aéreo de la República de Panamá. Y la norma es clara, en la cláusula, hablan de que es un derecho de la empresa solicitarle a Aeronáutica Civil en forma parcial o permanente el no sobrevuelo por el área que comprenda la mina. Algo que es absurdo, ni siquiera el anterior contrato lo tenía. Entonces, vamos viendo ese punto. Luego vemos el desarrollo de lo que es la actividad minera en su concesión. ¿Por qué el Estado tiene que darle una concesión portuaria para desarrollar actividades navieras y no hay un beneficio para el Estado? La empresa puede instalar cualquier tipo de actividad portuaria, ya sea movimiento de contenedores, ya sea si quiere crear un centro de recibimiento de cruceros, pero el Estado no recibe nada. El Estado solamente recibe lo de la actividad minera. Se le permite trabajar el tema de las hidroeléctricas. Nadie le niega que ellos puedan generar su energía eléctrica, pero le da la potestad de que ellos puedan vender energía eléctrica, pero el Estado no recibe nada. Comercializan con los recursos naturales, con el recurso hídrico para generar la energía, pero el Estado no recibe absolutamente nada. Tenemos el tema de que causa mucha suspicacia la potestad que tiene la empresa de poder pedir en expropiación tierras que estén dentro de la concesión, incluso fuera de la concesión. Y al hablar fuera de la concesión, estamos hablando de toda la República de Panamá. Entonces, no lo delimita. Entonces, hay una redacción muy pobre en las cláusulas que dan a entender que el Estado no tiene forma de defenderse. Entonces, y así vas a ir desgranando cláusula por cláusula, que incluso hay personas
de la empresa minera que dice que los abogados no nos ponemos de acuerdo en dónde se viola la Constitución, pero es que son tantas violaciones que hay que cada abogado encuentra una, nada más con solo leer la cláusula. Pero, licenciado Díaz, yo entiendo que este contrato, antes de llegar a este punto de ser llevado a la Asamblea, y usted lo recordará, fue hartamente debatido. Y había una mesa de personas conocedoras de la materia que estaban en ese análisis, porque primero era el tema de, y el debate se centraba en lo de la inconstitucionalidad. Luego también se habló de que Panamá no estaba recibiendo las regalías que verdaderamente debía recibir. Y eso fue todo un tiempo, usted recordará, de debate, de análisis, de estudio sesudo de las autoridades para precisamente contar con un contrato que fuera justo para el país. Lo que no entiendo ahora que se ha llevado a la Asamblea las diferentes posturas, por una parte, el tema ambiental, por otro lado, el tema de las posibles violaciones a la parte de la seguridad jurídica del país y a lo legal, como usted lo está señalando. Pero ¿dónde estaban esas voces en el momento en el que se estaba precisamente tratando de contar con un contrato que no fuera leonino, con un contrato que protegiera los mejores intereses para este país, etcétera, etcétera? ¿Dónde estaban? Porque Bueno, ahora, en la precisamente, etapa en la que estamos, me pregunto yo, ¿qué va a pasar? Porque sí, hay personas que están en la calle que estoy segura que no han tenido la oportunidad de leer el contrato, que están allá por estar. Y eso me parece bastante irresponsable, porque uno tiene una postura, cuando uno tiene una postura, uno tiene que saber en qué la sustenta. Por lo menos usted tiene la experiencia en el cargo que ocupó, ha presentado una iniciativa ante la Corte, porque en efecto usted señaló y está advirtiendo una posible nulidad. Pero uno no puede ir a tirarse a la calle ni seguir por las voces, por lo que los demás dicen, sin sentarse y analizar cada artículo. Me no, pregunto yo, eso mismo sucede, Edna, cuando llevas a la asamblea una barra de funcionarios de la empresa minera que tampoco se han leído el contrato, que simplemente los llevas a hacer barra, a aplaudir a favor de la empresa minera cuando no saben el contenido. Mira, cuando yo comencé a exponer que ellos tenían mucha bulla y empezaron a escuchar los argumentos, porque se los tienes que decir con docencia y sin la claro, efervescencia del momento, se quedaron callados y se quedaban, y yo los veía, y estaban entendiendo bien qué es lo que realmente está en juego. Hoy incluso, mira, yo escuchaba la transmisión, porque yo la he seguido en directo, escuchaba la transmisión de un joven que trabaja en la mina en contra del contrato minero, y él fue claro y dijo, prefiero defender mi pueblo que defender mi trabajo, y es un trabajador de la minera, y él asumo que va a tener alguna consecuencia laboral, pero entonces no podemos medir porque algunos no opinaron de que esta fue la mejor redacción. Hay que recordar siempre, pero es un ser tema entonces gobierno, a su ser juicio, perdón, gobierno licenciado, no es lo mismo que el Estado. El gobierno puede claro, negociar para él, pero no negocia para el Estado. Y recuerda que totalmente, es que el Estado somos todos. las opiniones que se dieron siempre establecieron, no eran vinculantes. Todos, la gran mayoría, participó en el momento que subieron a una plataforma donde podías hacer comentarios, pero nunca te llegaba algo de si recibieron el comentario. Y al final, lo único que variaron de ese contrato fue incluir al distrito de La Pintada, y era porque el diputado que apoyaba el contrato primero se echó para atrás cuando dejaron a La Pintada, incluyeron a La Pintada y ahora ese diputado está apoyando. Ese fue lo único que variaron. Y lo peor del caso es que están cometiendo las mismas inconstitucionalidades del contrato anterior. Entonces, es un tema de sentarse a ver qué es lo mejor. Lo mejor para el país no es decir, ahora voy a recibir 10 veces más. No, lo mejor para el país es decir, esto que estamos desarrollando ahora va a comprometer a futuro todas las concesiones mineras que tenemos. Queremos ser un país minero, queremos desarrollar esa actividad en todo el país, porque este contrato ley, ellos han establecido que va a ser el contrato marco para las futuras concesiones. Entonces, si negociamos mal un contrato ley, es el que va a regir para cualquier otro tipo de concesión a futuro. Y esa es la parte en la cual
quizás quienes tenemos un poco más de conocimiento debemos aportar y debemos participar. Yo siempre lo he planteado, yo no estoy en contra de ninguna inversión extranjera que me Claro. genere empleo, que me genere riqueza, que me genere progreso, pero siempre midiendo qué le corresponde realmente al Estado. Este es un contrato en donde tiene que existir un equilibrio contractual, en donde ambas partes tienen que salir satisfactorias, no en que una tiene que estar por encima de la otra porque la mina ya existe. El tema ese de que la mina ya existe, yo siempre se lo he rebatido. Dicen, no, la minera nos va a demandar. El canal de Panamá se amplió y tuvimos muchas demandas y la mayoría le hemos ganado. El tema minero, ellos debieron entender que cuando ellos compraron esta concesión, ya había una demanda en la Corte de Inconstitucionalidad y sus abogados, con la debida diligencia, se lo tuvieron que haber dicho. Y en el 2017 que salió el fallo, ellos desde ese momento, cualquier actividad que hicieron, cualquier inversión que hicieron, la hicieron de mala fe, porque ya había un fallo que no se había publicado en la Gaceta Oficial, porque los abogados presentaron varios recursos, eso no iba a cambiar la decisión final. Toda la inversión que hicieron la hicieron a riesgo propio. El Estado no puede responder por ello, por esas actuaciones. Pero yo, más allá de esto, yo les digo, busquemos la fórmula, retiremos ese contrato, corrijamos lo que está mal, eliminemos una serie de concesiones que no tienen nada que ver con la actividad minera, veamos el tema del medio ambiente y el impacto, porque el daño ecológico ya está. ¿Cuánto nos va a costar recuperarlo? No lo sabemos, pero tenemos que ver en el menor tiempo posible, definir como país si nosotros vamos a dedicarnos a la actividad minera como una actividad primordial o podemos buscar en el turismo como una forma o método de ingreso para el Estado y generación de empleo. Lo que hay que tener cuidado, licenciado, y ser un poquito más responsable, quizás, y hasta empático, es con la seguridad jurídica y el derecho humano de los trabajadores que pues están en la mina, que son panameños, el gran porcentaje, y es la parte que escuchamos de muchas personas o de algunas personas diciendo que cierren la mina. Creo que pues así tan radical no se puede ser porque hay que pensar en esas personas y en las familias que están detrás. Ahora bien, vuelvo al punto, en los minutos que nos quedan, si yo le tuviera que preguntar al licenciado Roberto Ruiz Díaz las ventajas que él ha podido captar y rescatar de este contrato minero versus las desventajas y las ponga en una balanza, ¿cuáles pesan más? ¿Las ventajas o las desventajas? ¿Y cuáles serían algunas que nos puede, pues, compartir, ya que usted ha detallado el contrato minero? Es que yo no te puedo hablar de ventajas cuando yo estoy viendo un contrato que es inconstitucional. Por eso te digo, o sea, esto no se ve por pedazos, esto es un solo documento. Por eso es que la Asamblea solo tiene, perdón, la posibilidad de aprobar o rechazar. Mira, si la Asamblea pudiera modificar, téngalo por seguro que hacen las modificaciones y los cambios necesarios. Pero yo no te puedo decir, mira, el contrato es bueno porque vamos a recibir más plata. No, porque esto no funciona solo así, porque tienes que medirlo desde todos los puntos. Entonces, Pero cuando estamos frente a un contrato siempre tiene un artículo que a uno le parece buena la redacción, a uno le parece conveniente, y otros contratos que uno dice, hombre, este artículo no me gusta su redacción, no me gusta por esto y esto y esto. No puede ser que todo el contrato tenga que sea totalmente, como dice uno, un mamotreto. No creo que sea así. Tiene que haber partes y partes. ¿Cuáles por eso rescataría quisiera, usted? por eso digo, o sea, yo quisiera encontrar esas partes, pero te lo tengo que decir legalmente, o sea, yo no tengo una posición defendiendo a X o a Y, yo siempre veo la legalidad y las actuaciones mías siempre han sido Claro, así, en el aspecto de la legalidad, pero el contrato a mí no me brinda esa posibilidad de yo decirte, mira, aquí tenemos esto que es salvable. ¿Por qué? Porque a renglón seguido aparecen otros párrafos que entonces perjudican lo anterior. Por eso que yo siempre he dicho, este es un tema que tenían que revisarlo bien, negociarlo bien, no tratar de salvarle la cara a la minera, sino ver cómo podemos mejorar y presentar un buen contrato. En estos días hablaba con el director general de ingresos y él me decía, no, pero es que la cláusula esa, mira lo que dice allí. Digo, sí, pero a renglón seguido dice algo que es contrario a lo que está diciendo arriba.
Entonces, tratamos de buscarle lo positivo, pero dentro de lo positivo tiene cosas que cambian el sentido de todo lo que se está tratando de ver. O sea, y yo lo reitero, para mí, para mí, si yo fuera presidente de la República, yo trataría, dentro de lo posible, de ver cómo puedo salvar este contrato, no por la minera, no por la actividad minera, sino por los ciudadanos y los panameños que están trabajando allí. Si no, yo como Estado me tengo que comprometer a ver cómo yo desarrollo una política pública para poder reinsertar a todas esas personas y que no pierdan sus ingresos. Pero lastimosamente yo el contrato no te puedo sacar algo positivo porque cuando lo lees, y lo he leído varias veces por más largo que sea, y evito meterme en la parte económica porque yo no soy economista. Hay una serie de fórmulas que la conoce Argote y la conocen otros, la profesora Gordón, o sea, yo no las conozco, yo me voy a la parte legal y desde la parte legal yo le doy la mirada a un documento en forma completa. Ok, de esa mirada que usted ha logrado dar, licenciado, ¿qué cosas usted observa o pudo usted exponer en la asamblea están, está usted en desacuerdo en ese contrato? ¿Qué cosas considera usted que usted advierte que el funcionario o trabajador de la minería le prestó atención y dijo, probablemente tiene razón el licenciado Díaz? Porque yo quisiera que mi audiencia también conociera cuál es la postura del licenciado Roberto Ruiz Díaz como abogado y cuáles son esos aspectos legales que él insiste tienen que ser mejorados y subsanados del contrato minero. Es lo que te estoy planteando ya hace un rato. O sea, hay temas de concesiones de actividades que no guardan relación con la mina. Hay concesión, aquí hay concesión Por incluso para hacer ejemplo, aquí hay concesión para hacer urbanización y vivienda y centros comerciales. ¿Cuál es la finalidad de hacer urbanizaciones, viviendas, centros comerciales en un sector de la mina que está parte social, gestionado? Asun, la parte ¿Sí? social. Porque tú en un centro comercial, que es lo que yo le decía, vas a instalar empresas que la propia minera puede instalar empresas y muchos proveedores que hacen la publicidad y si le compramos tantos millones a los proveedores, la propia minera puede ser su propio proveedor. Entonces, la señora que iba y se presentaba y decía, yo tengo una fonda y le cocino a los trabajadores, se van a constituir restaurantes dentro de esos centros comerciales. Entonces yo le estoy quitando el empleo pequeñito a esa señora de la fonda al hacer un restaurante donde van a comer o donde la empresa le da un bono para que las personas coman y le quito ese empleo pequeñito que esa persona fue allá a defender a la asamblea. Entonces ahí te preguntas, o sea, ¿cuál es la finalidad? Realmente ellos, y yo se lo dije en la asamblea, este contrato pareciera más como el de Panamá Pacífico, que es una zona económica especial en donde se desarrolla una serie de actividades, que no está la parte minera, pero sí de urbanización, de aeropuerto, de helipuerto, de transformación de mercancía. Pero esa zona económica especial tiene un salario mínimo por encima del resto del país. Entonces, digámosle a la minera que esa generación de empleo allá va a tener un salario mucho mejor y con un salario mínimo más alto que el normal. Eso es, mira, ellos hablan de comercializar la energía eléctrica que les sobra y tienen un capítulo de responsabilidad social empresarial donde le pusieron Correcto. hasta un límite de 2,5 millones, creo. Y yo le dije, pero ustedes pueden, como responsabilidad social, hacer 10, 15, nadie le impide, pero ustedes metieron 2,5 millones. Y yo le decía, ¿por qué esa electricidad que va a sobrar, en vez de ustedes venderla y comercializarla, no se lo damos a la gente que vive en el sector alrededor de la mina y no tiene energía eléctrica? Y los dotamos de energía eléctrica y yo tenga la posibilidad que esa persona se va a sentir mucho más empática con la mina, porque sabe que está recibiendo un beneficio que posiblemente el gobierno no se los vaya a dar. Entonces son cositas que uno realmente tiene que ver a la hora de sentarse a negociar. El problema aquí es que estamos negociando con algo andando. No es lo mismo que se fuera a otorgar en este momento la concesión minera a lo que ya se otorgó. Por eso que también en el tema de la fianza, cuando revisas el tema de la fianza de cumplimiento por daño es de 70 millones nada más. 70 millones no cubre ni una parcela del daño ecológico. Entonces tenemos que ver, si yo tengo un ingreso mínimo garantizado de 375 millones, por lo menos tú debes de tener una fianza de responsabilidad por ese año, por lo menos. No te voy a pedir 1.000 millones, pero por lo menos 375 millones, que uno trate de ver qué puede recuperar del daño ambiental.
Por eso que yo le he planteado, es diferente negociar cuando tienes una actividad andando que tú estás tratando de salvarla y en ese momento la empresa va a tratar de agarrar para su lado. Ellos vinieron a hacer negocio, ellos no vinieron a hacer caridad. Entonces, el gobierno entonces tiene que tener una mejor posición para poder enfrentar esa exigencia de la empresa minera. Ahora, licenciado, usted ha tenido la oportunidad de pues, conocer las operaciones de la mina. Ha ido sobre todo a conocer esa forma o las operaciones que realizan y quizás hacerse o tener una visión más amplia de la misma para poder entonces, pues, no solamente sustentar la parte legal, sino tener, como quien dice, el panorama completo porque cuando uno se mete en esto, aunque uno no sea experto en ambiente y en otras materias que implican el tema de la minería, hay que como que conocer todo el bosque para no perderse viendo solamente un árbol. ¿Ha podido usted conocer las operaciones de la mina? No, yo no conozco las operaciones de la mina. Yo me centro específicamente en la parte legal de lo que veo en el contrato. Están quienes están trabajando la parte ambiental, quienes tienen una posición, ellos son los que tienen que desarrollar y ver el daño que se está generando. Mira, yo he visitado minas en Colombia, minas de carbón, que son una de las mayores contaminantes que hay, y he visto cuál es el funcionamiento, y he visto también los problemas que tienen la gente que vive a los alrededores, pero esa es su única forma de ingreso. Y esa es una política minera que existe en Colombia de hace muchos años. Nosotros acá estamos comenzando a validar una actividad minera, la cual tenemos que definir si vamos a dedicarnos a esa actividad como un ingreso fijo para el Estado o si solamente vamos a mantener esta mina, porque si ves, hay algunos candidatos a la presidencia que hablan de que se debe dar una moratoria después de esta mina. Entonces, nada más trabajaríamos con esta mina y simplemente el resto del país quedaría bajo una moratoria minera. Entonces, todas esas son situaciones que cuando uno va al contrato, a las cláusulas, caemos nuevamente en que el gobierno está aprobando un contrato ley que dice que va a ser la ley marco para las próximas concesiones. Entonces, no hay una visión al final de si realmente vamos a dedicarnos a la actividad minera o vamos simplemente a dejar que funcione esta que está aquí porque ya está funcionando, porque al final es el Estado quien es el que va a salir perjudicado. Los gobiernos pasan, nosotros pasamos, pero nosotros debemos dejar una política de Estado que sea la que funcione para el futuro. Lo que insisto, hay que tener cuidado, licenciado, es esa efervescencia que se ha generado justamente en este momento. Y yo me pregunto dónde estaban todas esas personas anteriormente, porque esta concesión viene de los años 1990, 1997. 1997, pero también recuerda igual, o sea, en aquellos tiempos privatizamos el IR, privatizamos el Intel, privatizamos los puertos, privatizamos los casinos, privatizamos el tema minero y allá no había redes sociales. La información no era fluida como la tenemos ahora. Ahora usted hace un clic y usted recibe la noticia primero que hasta los periodistas, que hay veces cuando tú vas a ver el noticiero, ya la noticia ya la sabía. Entonces, esa es la ventaja y por eso se reguló y por eso se legisló en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. El procurador de la administración hizo una opinión con relación al caso de Panamá Ports, en el cual decía, bueno, se está renovando automáticamente Panamá Ports, pero se debió ver de que en el año 97 no había la legislación de transparencia y rendición de cuentas. Y esas son las primordiales cuando tenemos que hacer este tipo de contratos con el Estado. Consultarle a los ciudadanos para ver realmente qué quieren. Acá, como bien planteas, hay unas posiciones radicales, pero el gobierno es el que no ayuda. O sea, usted ayer vio, creo que ayer o anteayer, el día que hicieron la primera consulta en Donoso, cuando el ministro de Comercio simplemente salió a decir, bueno, esa es la opinión de ellos, pero a nosotros nos va a tocar hacer los descargos. ¿Qué descargo vas a hacer si ya eso ya lo tienes en la asamblea? O sea, sería inventar aquí, entonces, y que esas opiniones no son vinculantes. ¿Para qué nos consultas si no son vinculantes? Entonces, eso es lo que provoca la rabia en la calle de aquellos que han leído el contrato y de aquellos que no, porque de alguna u otra forma sienten que es una forma de manifestarse contra el gobierno. De repente no contra el contrato, sino contra el gobierno. Pero es un derecho ciudadano que tienen todos. En conclusión, licenciado Ruiz,
quiero entender que su postura es precisamente con el hecho de que deben subsanarse ciertos artículos, por no decir todos los artículos del contrato minero. No es que usted está opuesto a la minería per se. Y por otro lado, pues en cuanto a ese derecho humano de los trabajadores, la seguridad jurídica de los mismos y obviamente la seguridad jurídica de la empresa, de los inversionistas, que han llegado aquí y que sin duda pues hay un impacto que no se puede dejar de ver en esa comunidad, porque yo he escuchado muchas personas que dicen, la minería me cambió la vida. Entonces, ¿cuál es el balance que usted haría? Y con eso concluimos. Mira, hay que recordar siempre, la seguridad jurídica opera en dos partes, tanto para los particulares como para el Estado. Y el Estado nunca puede renunciar a su seguridad jurídica y es algo que tenemos que tener claro. Yo he planteado, y lo planteé en la Asamblea, tenemos que retirar ese contrato, sentarnos a conversar sobre los puntos que ellos ya han escuchado, dónde están las falencias. E insisto, hay una cantidad de artículos que tienen que ser eliminados porque no guardan relación con la actividad minera, como ya te lo he dicho. Tema de urbanizaciones, tema de centros comerciales, tema de negocio de hidroeléctrica, tema de negocio de concesión aérea, tema de negocio de las concesiones portuarias, nada de eso tiene que ver con la actividad minera. Y no he entrado en la parte económica, porque aparte tenemos que ver las concesiones que se dan para el tema del oro y la plata. ¿Cuánto recibe el Estado por el oro y la plata que sale de la concesión? Así sea que digan, no, que lo que pasa es que con el material cobre, cuando se trabaja, es que sale el oro o sale la plata. Todo eso se tiene que ver, que de alguna forma el Estado, son recursos del Estado que salen. Con relación a los empleados, simplemente nosotros buscamos es que se negocie y que se vean los intereses de ellos, pero primero están los intereses del Estado. El interés del Estado somos todos y los ciudadanos no pueden poner su interés particular por encima del interés del Estado. Me quedo con esas últimas reflexiones y conclusiones de parte del licenciado Roberto Ruiz Díaz, a quien agradecemos su presencia y su análisis legal con relación al contrato minero. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias Que tenga una a linda ustedes. tarde. Hasta luego.